vamos a continuar en Santiago. No quiero quitar más tiempo de la predicación. Es nuestro segundo mensaje de la serie La Fe se ve. La Fe se ve. Comenzamos el domingo anterior una serie de Santiago. Hoy vamos a estar en el capítulo 1, versículos 5 al 8. Y el título del mensaje es muy sencillo porque es para que lo puedan recordar. Pide sabiduría a Dios, pide sabiduría a Dios. Es lo que Santiago nos invita en estos versículos. Y quiero decir otra cosa, amados hermanos. Dije desde el inicio de la introducción de la carta que Santiago es altamente ético, o sea, nos pide cosas éticas, nos pide a dar pasos, y comenzó con un imperativo: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, y tú dices, wow, desde el versículo 2 nos está diciendo que hacer, y hoy nos va a dar otro imperativo: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y yo pretendo, con la ayuda del Espíritu Santo, convencerlos a ustedes que es una necesidad que tenemos para traer gloria a Dios, la sabiduría de lo alto para traer gloria al nombre de Cristo. Vamos a leer y vamos a orar. Dice así, Santiago 1:5 de la Nueva Biblia de las Américas: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La semana pasada comenzamos este estudio sobre la carta de Santiago y vimos que les digo que tiene muchas demandas de cómo vives la fe. Por eso el título de la serie es La Fe se ve. Por años hemos establecido principios de lo que eres en Cristo, de lo que es el Evangelio, indicativos, pero ya van 2 sermones y estos son no solo indicativos, no solo qué eres en Cristo, sino te dice cosas a hacer. Y el mandato es muy claro ahí. El mandato es: si tú no tienes sabiduría, pídesela a Dios y Él te la va a dar. Y ahora, ¿qué relación tiene con el versículo 2 al 4 que predicamos? Porque esto es bien importante, hermanos. No son, yo he visto predicadores que predican Santiago como esto y esto, como temático. Y es la tentación, porque luego te da un tema, luego te da otro tema y tú dices, ¿qué está pasando aquí en Santiago? Pero sí tiene una relación y quiero que la veas. Mira el versículo 4 donde terminamos la vez pasada. Viene diciendo, a ver si tienen una buena memoria, que las pruebas, que tengas por sumo gozo cuando estás en pruebas, porque la prueba produce en ti, ¿qué producía, hermanos? Paciencia. ¿Y la paciencia qué producía? ¿Cuál? Madurez. Dice, para que sea el fruto de la paciencia, su resultado es que el hombre sea perfecto. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene lo que va a hablar ahora? Mira cómo termina el versículo 4. Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. La palabra perfecto y completo, dijimos, no significa perfección, porque no hay perfecto, solo Dios. Significa maduro o completo, íntegro. La palabra griega teleios, íntegro. Pero luego dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que le pida a Dios. Hay un y, hay una palabra conectora. Dice, para que tú seas maduro realmente. La madurez cristiana se ve en que el hombre cristiano crece en sabiduría. El hombre maduro, perdón, dije el hombre cristiano. El hombre cristiano maduro crece en sabiduría. En otras palabras, un hombre que ha crecido en madurez es igual a un hombre que se vuelve sabio en el Señor. Y no estamos hablando de inteligencia, no estamos hablando de conocimiento. Estos son 2 sinónimos que se parecen. Inteligencia, hermanos, es el IQ, el coeficiente intelectual que todos tenemos. Eso es algo natural que Dios dio en su soberanía, y hay quienes tienen más IQ. Hoy se hacen estudios psicológicos de que hay inteligencias artísticas, inteligencias matemáticas, espaciales, inteligencias de diferentes maneras, pero no está hablando que pidas inteligencia. Y tampoco está diciendo que tengas más conocimiento, porque no está hablando solo del conocimiento, está hablando de la sabiduría. Ahora,
Ahorita que tuvimos el taller de predicación, un reto que tenían algunos pastores mayores, y quiero animar a las personas mayores que están aquí. Algunos de ellos dicen, no, es que yo ya a mi edad ya no aprendo más, o sea, yo no, y se ve que hay como una comparación de decir, es que los jóvenes de hoy tienen seminario y tienen universidades, y yo no, me decía un señor ahí en mi grupo. Yo le decía, hermano, no estamos hablando, el seminario te da conocimiento, la inteligencia ya la traes, a lo mejor algunos tenemos poquita, otros de ustedes tienen mucha inteligencia. De lo que está hablando aquí es de que un hombre no necesita un grado académico para ser sabio, de acuerdo a las Escrituras. Esto es mi tesis, o por el beneficio de los que estuvieron en el taller de predicación esta semana, miembros de aquí de la iglesia, esto es lo que yo quiero argumentar con ustedes hoy. La sabiduría del Señor es una virtud que debemos de pedir para traerle mayor gloria al Señor. No se trata de nosotros, no estamos hablando de que, le quiero pedir esta virtud para que digan, qué sabio el pastor. No quiero eso. La vida no se trata de nosotros, sino para que mi vida, si soy insensato, voy a traer deshonra al Señor. Y si soy sabio, de acuerdo a lo que está diciendo Santiago, esa vida será madura. ¿Y quién creen que va a llevarse la gloria? Dios. Entonces, hermanos, para facilidad del mensaje y del sermón he dividido, lo vamos a contestar en 3 preguntas de estos 3 versículos. Número 1, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Voy a tomar un tiempo en poder exponer a través de las Escrituras qué es la sabiduría, qué quiere decir, cuál es la diferencia. Segunda pregunta, ¿por qué debemos pedirla? ¿Por qué debemos pedirla? Y tercera pregunta, ¿cómo debemos pedirla de acuerdo a este pasaje? ¿Qué es la sabiduría? Primero que nada, hermanos, papel y lápiz, por favor. ¿Cómo dicen que es mejor un lápiz viejo que una memoria nueva? Dicen. Yo tengo una memoria malísima, pero cuando uno apunta las cosas, hay una bendición. ¿Qué es la sabiduría? Papel y lápiz. Dios, primer punto, digamos, Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es el todo sabio Dios. No solo es un atributo de Dios, sino que Él mismo es la sabiduría. Dios es sabio. Es la definición de lo que es Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo planea con sabiduría. Todo lo que está aconteciendo en el mundo es gobernado con sabiduría. Todas sus actividades, todos sus designios, todos sus planes siempre son de forma sabia. Cuando Pablo cerró la carta a los Romanos, Romanos 16, es una carta, hermanos, si tú has leído Romanos, sabes que está llena de teología, que está llena de profundidades. Y él no encontró mejor manera para cerrar la carta que con una doxología. Romanos 16, 25 dice así, el cierre de Romanos: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por las Escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Y mira el título que le da: al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Es un título que Pablo llega a esta conclusión. Cuando dice el único, es que los dioses otros son falsos. Solo hay un Dios. Amén, hermanos. Solo hay un Dios verdadero. Pero ese único Dios verdadero es el todo sabio Dios. Es un nombre de Dios. En esencia, en carácter, en persona, pero también en su sabiduría. Él es completo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica para ti y para mí? Implica que Dios, y lo voy a decir despacio, algunas cosas que las quiero decir despacio, en el plan de salvación,
y en todos sus designios, actividades y planes, siempre obra en forma sabia. ¿Qué quiere decir? Que Dios en el plan de salvación, en todos sus designios, actividades y planes, siempre obra de forma sabia. Dios es el todo sabio Dios, hermanos. Y aquí tiene relación con los versículos 1 al 4. Tu vida y mi vida es un misterio. ¿Quién comprendió los designios de Dios? ¿O quién le dio consejo al Señor? Mira, ¿por qué tiene relación con los versículos 1 al 4 de Santiago? Porque él dice, tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, hermanos. Parece una contradicción decirte gózate en la prueba, porque las pruebas generalmente son dolorosas. Nadie tiene planeado perder a un hijo o que tu matrimonio no sea el que tú siempre pediste. O digamos como nosotros los pastores, ningún pastor tiene planeado que se le divida la iglesia. Y hay cosas, ahorita cantamos el canto Mi alma esperará, hay cosas que de la nada, dice, si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, vienen tribulaciones, vienen pruebas inentendibles para nosotros. La confianza del atributo de Dios, que Él es un Dios todo sabio, debe de ayudarte a pasar esas tribulaciones con gozo. Esa es la relación que tienen los versículos 1 al 4 con el 5, 6, 7 y 8. El saber que estás en las manos de un Dios todo sabio, que sus caminos no son igual que tus caminos ni que los míos, hermanos. Yo conozco de primera mano algunos de ustedes que han sufrido cosas incomprensibles. Incomprensibles. ¿Cómo te puedo decir? Intolerables en la fuerza humana, en la fuerza de voluntad. Y yo lo estoy viendo aquí. Y me acuerdo de sus testimonios. Me acuerdo de cosas que me han platicado en lo personal. Yo he pasado situaciones que digo, ¿por qué tú estás obrando así, Señor? Pero quiero decirte esto, descansa. Esta primera cosa que queremos ver de la sabiduría es que Él es la sabiduría, Él es la fuente de sabiduría, Él es el todo y sabio Dios. Mira cómo Pablo antes había dicho en Romanos 11:33. Dicen que esta es una oda, una exaltación a la sabiduría de Dios en la salvación. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué acababa de hablar en Romanos 11? Hablar de la salvación, de la elección de Israel, de la elección e inclusión de los gentiles. Él dice, ¿saben qué? Yo no entiendo muchas cosas. Pero puedo decir, oh, cuán insondables son tus caminos. Un obstáculo en las pruebas, hermanos, es querer tú tener el control o la sabiduría. Y ahora vamos entrando a por qué lo plantea Santiago como un hombre maduro. Un hombre que crece en la fe, hermanos, comienza a tomar, ¿cómo lo puedo decir? Santiago nos habla de acciones, de decisiones, de caminar práctico. Un hombre que crece en Cristo semejanza comienza a incluir en ese deseo de agradar a Dios, comienza a incluir no tomar decisiones en sus propias fuerzas, sino que comienza a querer agradar a Dios en sus decisiones, a considerarlo en sus caminos. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes, ese versículo todos lo conocemos, en tu propia prudencia.
Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Les habla, hermanos, con toda honestidad, alguien que ha sido experto en confiar en sus propios caminos, en tomar decisiones no sabias, sino que pensando que mi camino es mejor, tomar decisiones precipitadas, arrebatadas. Dice el doctor J.I. Packer, quien tenemos el libro ahí, Conociendo a Dios, dice así, hablando del atributo de la sabiduría: Dios siempre escoge las mejores y más altas metas y los mejores caminos para alcanzarlas. No solo que escoge la más alta meta, su gloria, la mejor y alta meta. Imagínate aquel que nació, aquel que nació ciego. ¿Quiénes pecaron? Él o sus padres. El Señor que dijo: no, yo tengo una más alta meta. Hay una hermana en Cristo que tiene un podcast en Aviva Nuestros Corazones, y ella platicaba un testimonio, y lo estábamos comentando ayer con mi esposa, que cuando ella se casó con su esposo, también pastor, estaban muy jóvenes y ella decidió, venía un niño con una malformación, creo que le entendí en el podcast, o no sé si era malformación, pero decidieron abortar al primer niño. Ella vivió con esa condenación mucho tiempo, hasta que conoció el Evangelio y pudo entender el perdón. Pero ella mencionaba, imagínate las decisiones que tomamos en nuestras fuerzas sin considerar sus caminos más altos. Ahora, esta hermana tiene el privilegio, lo ha dicho públicamente, por eso lo estoy comentando con todo el respeto, vivió condenada, vivió amargada por esta decisión. El Señor la bendijo después y es nuestra hermana Laura, madre de Sara y Jerez, suegra de Jonathan, que apreciamos mucho. Dios nos bendijo después con Sara. Pero en su primer hijo ellos tomaron esta decisión de, no sé si no conocían a Dios, creo que no. Hermanos amados, el Señor quiere redimirnos de decisiones que no den gloria a su nombre. Si Dios escoge los más altos caminos y las mejores metas, debemos de ponernos en manos de Dios para que Él escoja. Y eso es lo segundo que quiero decirte: la sabiduría es un atributo comunicable de Dios. En la teología hay atributos incomunicables que le pertenecen solo a Él, pero hay atributos que Él quiere compartir para que se vea la gracia de Dios en ti, para que te parezcas a Cristo semejanza, para que el creyente vuelva a la imagen que fue creado, y este es uno de ellos. Dios quiere, por eso Santiago nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, porque no solo se trata que diga: qué sabio, qué bien dirige su hogar, qué buen empleado, qué buen pastor. No quiere nada de eso el Señor. Él quiere que Cristo se vea en ti. Al final la historia es que tú tomes decisiones que honran a Dios. Entonces, si algo nos quiere comunicar este atributo, es que tú también tomes las mejores decisiones, las más altas metas para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Creo que ahora Santiago comienza a tomar relevancia. Una de las razones por las que la iglesia da más malos testimonios, pecados, caídas, errores, etcétera, se deben a la falta de este atributo. ¿Cuál es lo contrario de la sabiduría? La Biblia lo dice: la necedad, el necio, el insensato, el imprudente. Ahora, no estoy hablando de una sabiduría intelectual, no estoy hablando de un conocimiento bíblico. ¿Sabes que hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico y no son sabios? Estoy hablando, ¿de qué estás hablando entonces? ¿De qué sabiduría nos dice Santiago? De la sabiduría para vivir glorificando a Dios. Nuevamente, esta es la tesis que estoy defendiendo. Si tú tienes falta de sabiduría para vivir agradando a Dios, es decir, Dios no quiere que tú arruines tu vida por una insensatez, por una caída, por una negligencia.
Salomón, esto es una historia rara en la Biblia, se le apareció el Señor y le dijo, a ver, te voy a conceder lo que tú me pidas. Y él le dijo, dame sabiduría. Eso le dijo, te la voy a dar. La mayoría de comentaristas dicen que él pidió sabiduría para gobernar. ¿Por qué lo sabemos? Se le atribuyen la mayoría de los proverbios, se le atribuye el libro de Eclesiastés, se le atribuye el Cantar de los Cantares, y en todos estos, él tiene esta noción que su padre, o sea, David le decía, hijo mío, presta atención a la sabiduría, teme al Señor, y él violentó todos los principios de sabiduría. Tuvo 1000 mujeres, y el Señor le había dicho, el problema no solo es que tengas mujeres, es que ellas te van a llevar a adorar a los dioses de sus pueblos. Y hermanos, ¿cuántas decisiones el hombre toma sin incorporar a Dios? Y por eso vienen pecados después de esto. No, que está muy enamorada la muchacha. Muchas veces dice 1 Tesalonicenses 4, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso en honor y no en pasión concupiscente como los otros gentiles. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces ese enamoramiento, ese aferramiento que tienes, no es el amor verdadero. Los que ya tenemos años casados, sabes que el amor verdadero no es cosquillitas en el estómago, flores, abrazos, besitos, nada más. Incluye el romance. Pero es una decisión constante de amar a otra persona que también es pecadora, en proceso de santificación, como tú, perdonar a diario, morir a diario. El amor es más que ese sentimiento, pero muchas solteras o solteros dicen, es que yo estoy enamorado, pastor, y no oyen razón, y no buscan sabiduría, y toman la decisión sin incluir a Dios. De eso es lo que está hablando Santiago. Si a ti te falta esto, que no seas como Salomón, que pidió sabiduría, pero sabiduría para vivir. Ahora quiero hacer una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para el Señor es importante la sabiduría. Escribió, ustedes saben en el Antiguo Testamento cuáles eran las divisiones del Antiguo Testamento, hermanos. La Biblia de los judíos, ¿qué tenía? ¿Qué incluía? A ver, recuérdense. La ley, ¿qué más? Los profetas y los salmos, que eran los libros de sabiduría. Sabiduría incluía salmos, proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job. En todos hay un tema común. Busca la sabiduría y el temor al Señor. Y eso, el que vivía así era el considerado el justo. Versus el que no vivía así, el insensato, el que no buscaba sabiduría, era el impío. La diferencia con el Nuevo Testamento que Santiago está haciendo, y si creemos que fue la primera epístola que se escribió Santiago probablemente en el año 30, es como una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso nos da, algunos dicen que Martín Lutero incluso no la aceptó en el principio en el canon porque no la sintió tan cristocéntrica, la sintió mucho a las obras, pero es que es una bisagra. Él está hablando en la teología de la sabiduría del Antiguo Testamento. El justo era el sabio. Ahora fíjate lo que está diciendo el Nuevo Testamento. La justicia no es por la sabiduría, sino al revés. Al que fue justificado debe de clamar por sabiduría. El que es justificado se vuelve sabio. No es requisito para justificación, sino fruto de la justificación. Tú eres creyente, una evidencia es que crecerás en sabiduría. Tú no eres creyente, puedes ser muy inteligente, puedes tener un conocimiento tremendo. Osama Bin Laden era condecorado como el más inteligente de su generación en la universidad. Eso no significa que era sabio. Tú conoces muchas personas, a lo mejor sagaces, inteligentes, pero no tienen nada de sabiduría. Ahora, el ser sabio no te hace justo, sino que el justificado busca crecer en sabiduría. Ahora, ¿por qué? Porque quiero darte unas definiciones bíblicas de lo que es la sabiduría. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios
Desprecian la sabiduría y la instrucción, que dice, el principio de que alguien comienza a ser sabio se ve en que teme a Dios. Entonces, ¿por qué Santiago, siendo en el Nuevo Testamento, donde dice busca la sabiduría? No porque es una virtud como los budistas que buscan virtud. No buscamos virtud, buscamos gloria a Cristo. Y una forma de traer gloria a Cristo es que camines en temor delante de Él todos los días de tu vida. Quiero proveerles una definición de temor. El temor al Señor es un deseo sincero de honrarlo, amarlo, de traer gloria a su santo nombre. Es un deseo de no ofenderlo, de que nuestros caminos de una forma imperfecta le sean gratos a Él. En el Nuevo Testamento es sinónimo de piedad, que es un corazón temeroso de Dios y fervoroso por Dios. ¿Qué es el temor? El temor es un deseo tremendo de querer vivir dándole gloria a Dios. Ahora, el temor, hermanos, es un regalo del nuevo nacimiento. De lo contrario, es miedo. No es lo mismo que tu hijo te obedezca por miedo a la vara, al cinturón. Y viene mi papá y le tengo miedo y tengo que obedecer, a que te obedezca por temor reverente. Y hay una diferencia entre obedecer al Señor por miedo al castigo eterno, por miedo a una consecuencia física. Porque el miedo, donde hay miedo no hay relación. El temor tiene una connotación de amor, de cómo puedo deshonrar a este Dios tan grande y santo que ha muerto por mí, ha lavado mis pecados y me sigue bendiciendo a diario. De hecho, es un regalo del nuevo pacto, el temor a Jehová. Jeremías 32, 38 dice, mira el nuevo pacto, ellos, está hablando de Israel, cuando los restaure, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón, van a ser unidos. Un corazón ya no dividido por los ídolos. Y un solo camino para que me teman siempre. Para bien de ellos y de sus hijos. Mira la bendición de temer al Señor después de ellos. Y aquí habla del nuevo pacto. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré, ¿qué dice, hermanos? Mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El temor a Jehová tiene que ver con apartarse del mal y no apartarse de Dios. Si dimos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor es apartarse del mal. ¿Qué quiere decir en nuestro lenguaje del Nuevo Testamento? Es la vida piadosa, la vida que crece en santificación practicada. Hermanos, es incongruente que alguien diga yo soy sabio manteniendo pecados que lo alejen de Dios. No se aparta de Dios, sino se acerca a Dios. Por ejemplo, o lo contrario son los simples. Los simples no dan importancia a la santificación, sino que siguen en camino de pecado. Muchas veces caemos en una serie de pecados, deshonrando el nombre del Señor, nos enredamos en pecados, en una decisión, en una conversación inapropiada, un movimiento de ciudad, un cambio de escuela, un cambio de trabajo, una imprudencia que termina cayendo uno en pecado por no dar importancia a que Dios nos está viendo, por no temblar ante su santa presencia. Hermanos, hay cosas que quizás nunca van a ser descubiertas en tu vida, por decir son el crimen perfecto. Pero quiero decirte esto, Dios las ha visto. Si tú eres creyente, tú caminas ante Dios.
Y Él quiere tu santificación en lo privado. El temor a Jehová en lo privado. Les dejé una tarea para los grupos de comunión, pero quiero ponerte un ejemplo. Cuando tú no prestas atención al temor al Señor y a la sabiduría, te expones a vituperar el nombre de Dios. Todos, levánteme la mano los que han leído Proverbios 7. Bien, para los que no se recuerdan. Mira lo que le dijo David a Salomón en Proverbios. Versículo 1. No lo vamos a leer todo por el tiempo, pero quiero que prestes atención. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi enseñanza como la niña de tus ojos. ¿Cómo guardamos la niña de nuestros ojos? Cuando viene una basurita, un viento, cerramos el ojo. Guárdala, guarda mi enseñanza. Átalas a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dile a la sabiduría: tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Siguiente versículo, no lo vamos a ver por el tiempo. Dice que entonces él vio por su ventana a un joven sin sabiduría, simple, pensando que él podía enfrentar la vida sin lo que Santiago nos dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y justo lo que le acaba de decir su padre, dice que vino una mujer lisonjera que lo sedujo con sus labios, le dijo: he preparado una cama ya con colchas de Egipto, vente que mi marido no está. Me recuerdo una vez que un hombre me platicó su historia de infidelidad. Él me dijo literalmente, ya un hombre mayor de 50 años, que una joven en sus 20 años le dijo las palabras del proverbio: deja a tu mujer, deja a tu mujer. Me dice, mira pastor, yo temblaba dentro de mí, porque yo quería honrar a Dios, pero fui tan tonto que... Hermanos, la sabiduría y el temor a Jehová son cosas serias. Si tú no prestas atención a este mensaje, ya ven que por mucho tiempo he estado hablando de indicativos, pero prestemos atención a estas advertencias. ¿Cuántos han caído por una insensatez, por una imprudencia? ¿Cuántas decisiones has tomado faltas de sabiduría? ¿Cuántas veces te has tenido que dar con los dientes en el piso porque no has tenido temor del Señor? Hermano, lo importante de este mensaje no es que te des cuenta de tus decisiones insensatas, porque yo no me quiero poner de ejemplo de sabio, sino que te des cuenta de tu necesidad de crecimiento en sabiduría. Ahora, contestando a nuestra segunda pregunta: ¿por qué debemos pedir sabiduría? Y nos lo dice bien sencillo: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Y la respuesta son dos cosas: porque nos falta sabiduría. Yo no creo que si a alguno le falta, yo diría, pero no la escribí yo, Santiago, yo hubiera puesto: como nos falta sabiduría, pídesela a Dios. La respuesta a la segunda pregunta es: ¿por qué debemos pedir sabiduría? Porque nos falta. Porque el insensato va a caer. Y la segunda respuesta es porque Él te la quiere dar. Él dice: pídela y te la dará sin reproche. ¿Qué quiere decir? Que si a alguno le falta sabiduría, es un llamado a los nacidos de nuevo, no para justicia, sino para honrar al Señor en nuestras vidas. Vive pidiendo sabiduría. En primer plano, porque el contexto literario de esta carta nos ha enseñado que debemos vivir el Evangelio. Nos está diciendo en la carta: no solo digas que amas a Dios, sino que se vea que lo haces en la forma que vives. Y si tú eres insensato, vas a caer. Si yo soy insensato, voy a caer. Dice: el avisado o el sabio ve el mal, ¿y qué hace? Se esconde. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno y no arderá en él? ¿Qué cosas el Señor te está hablando? Ahora, es un llamado del Nuevo Testamento. Dice Efesios 5, versículo 15:
el andar de los hijos de Dios. Efesios 5 se puede dividir en 3 andar. Número 1 dice, anden en amor como hijos amados. Luego dice, anden en luz, porque antes eran tinieblas. Y este es el tercer anden que Efesios 5 nos da. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos. ¿Ves el contraste? Sino como sabios. Ahora, tienes que ir a Efesios 4 y 5 para entender que le está hablando al pueblo del Señor. Pueblo del Señor, ya no es tiempo de andar como insensatos, y luego nos da un argumento por qué. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, y nos vuelve a decir, no sean necios, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu. Estos contrastes están poniéndote claro que vivimos en tiempos peligrosos. Satanás está buscando devorarte, hermano. No es un menino, no es un gatito, es un león rugiente. Y no solo dice que es un león rugiente, eso estaría bien si estuviera enjaulado. Pero dice que anda buscando a quien devorar. El camino de la sabiduría es importante. El pecado devora, destruye. Y te dice, mira, estás viviendo días malos. Miren, jovencitos que están aquí, hay decisiones que como padres a veces tenemos que tomar, de guardar, de poner límites. Yo también fui hijo de creyentes y a mí me pusieron límites, y aquí seguramente algunos de ustedes que crecieron en la fe y nos ponen límites. En el momentito no entendemos, algunos chavos dicen legalista, mi papá o lo que sea. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un papá o mamá que fueron así con límites claros? Y tú en aquel momento que hoy eres adulto decías, qué legalista mi papá o mi mamá, y ahora agradeces. Ahora agradeces. Cada familia debe de determinar. En esta iglesia nunca le vamos a decir esto es bueno, esto es malo, hay áreas grises. Pero debes de generar convicciones entendiendo que vivimos en tiempos malos. Hay familias que dicen, mis hijas no van a ir a una pijamada a ningún lugar. Ahora puede ser juzgado de que legalista, que estricto. Yo diría, hay quien camina en la bardita del precipicio, así, a ver si me caigo con el pecado, y hay quien dice, mejor lo hago para atrás, mejor me hago para atrás. Tus convicciones en el trato con el sexo opuesto, tus videos o plataformas que te das la libertad de ver, la crianza de tus hijos. Solo quiero recordarte, vivimos en tiempos malos. Y también dice que allá en Romanos, a la luz de su venida, ¿cómo debéis? No debéis de andar ustedes como de día, sobria, justa y piadosamente. Y no solo dice que anden como sabios, sino que nos da la ilustración del embriagarse con vino. El que se embriaga, hermanos, esto es lo que está diciendo, no tiene control. Lo controla el alcohol. Entonces te dice, déjate controlar no por el alcohol, sino por el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Toma tus decisiones en dependencia del Espíritu Santo y no intoxicado por sustancias, drogas, alcohol, pasiones. Yo he visto personas, solteros que los ponga de ejemplo, pero he visto muchachas aferradas, todo mundo, su madre, su padre, su pastor, sus amigos le están diciendo, vas en un mal camino, pero ella dice que yo lo amo, pastor, yo estoy apasionadamente. Esas palabras son peligrosas. Una persona sabia debe de tener la mano abierta siempre y decir, Señor, yo soy frágil, yo sospecho de mí. No tomarás el nombre del Señor en vano. Dios me ha dicho, algo así dices, Dios me ha dicho y Dios no te ha dicho. Lo que quiero decir es que tus decisiones sean filtradas por la llenura del Espíritu y no como un borracho
que no tiene control de lo que hace. Por eso es que creo que el llamado es claro: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Te quiero dar algunos ejemplos prácticos. Sabiduría para escoger un trabajo o una profesión. Todos creo que enfrentamos esa decisión. ¿Qué carrera tomo? ¿En dónde trabajo? La Biblia nos muestra un ejemplo negativo de Lot. Venían con Abraham y llegaron a la tierra y le dice: tío Abraham. No como me dice Oscar, que me dice tío porque él es español. Yo le digo sobrino. Él le dice tío a todos. Un tío dice. Mi sobrino Oscar, se los presento. El que toca el piano es español. No, su tío era Abraham. Le dice: mira, aquí veo esta tierra bien bonita, en donde voy a poder pastar, en donde se van a dar mis ovejas. Y pues el tío le dijo: pues ahí ya, tú divídete aquí, manda a tus siervos, yo aquí. Esa tierra estaba pegada a Sodoma y Gomorra. Y él se fue metiendo cada vez más a Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra más a él, al punto que el Señor mandó juicio. Y dice que él era justo, pero pagó consecuencias. Cuando vino juicio sobre Sodoma y Gomorra, él salió y su mujer con él, pero su mujer volteó a ver. Inmediatamente dice que se volvió una estatua de sal. Hermanos, yo te voy a decir esto como hermano, como compa, como dicen los chavos. Tú puedes tomar las decisiones que tú quieras, pero si tú no tomas al Señor en cuenta antes de tus decisiones, probablemente no tomemos la decisión más sabia. Y él arrastró a su familia. ¿Cómo debe de orar un creyente entonces? Señor, mira, yo no sé, aquí están mis manos abiertas. Y esta es una buena pregunta. No que fue mi sueño siempre tener esta carrera o este trabajo. Si eres hijo de Dios, pregúntale: ¿es tu voluntad? Trae gloria a tu nombre. No me va a alejar de tus propósitos y caminos. Otro ejemplo práctico: sabiduría para escoger una pareja. Uno de los errores contemporáneos en la vida de un soltero que va a escoger una pareja es dejarse guiar por sentimientos, como ya lo dije, por entusiasmo o por un llamado espiritualismo. Hay iglesias, aquí no, en donde imperan sueños, revelaciones, profecías o incluso lo que se llama locamente estar ciegamente enamorado. Sí, muchas veces estás ciegamente enamorado. Alguien dijo, un comentarista: un soltero debe de ser lleno de la sabiduría de Dios para escoger una pareja. No un misticismo, no de emociones, pero del atributo santo y comunicable de Dios, de la sabiduría. Va a decir: ay, se cargó con nosotros los solteros, pastor, hubiera dicho eso en otro lado. Te voy a decir por qué lo estoy diciendo. Casi siempre hago aplicaciones para matrimonios porque yo estoy casado. Pero amado soltero, creyente que estás aquí, esa es una decisión muy importante, que tú debes de pedir sabiduría. Otro ejemplo: sabiduría para administrar nuestras vidas. Somos mayordomos de nuestras vidas. Salud, tiempo, dinero se nos ha otorgado. La mayoría de las caídas y malos testimonios en lo actual en la iglesia se deben por un déficit de administración sabia en estas áreas. Dios a todos nos regaló el mismo tiempo. La diferencia es que unos los administramos diferente. Dios nos da recursos, de Él provienen, el problema es cómo los administramos. Hay quienes piensan que pueden jugar con su salud, comiendo mal, durmiendo mal, llevando a un extremo el estrés, la ansiedad, gastando innecesariamente, malversando los fondos del Señor. Una pregunta que yo sé que cae gorda, porque a mí me cae gordo cuando yo la oigo que estoy sentado: ¿lo quieres o lo necesitas? Muchas personas están sufriendo por deudas en tarjetas de crédito, por un estilo de vida. Y tú lo sabes. Cristianismo 1.01, ¿qué fue? Falta de sabiduría. Por eso es que, ¿por qué debemos pedir sabiduría? Porque nos falta. Pero segunda respuesta, ¿por qué debemos pedir sabiduría? Porque Dios nos la quiere dar. ¡Wow! Qué hermoso este versículo. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Este es un versículo que lo toman mal los del Evangelio de la Prosperidad, porque dicen:
No dice pida cualquier cosa sin reproche, no. ¿Qué dice que pidamos? ¿Por qué? No para que sea más sabio, para que le des más gloria. Dios te la quiere dar. Es una enseñanza desde el Antiguo Testamento. Él nos enseñó en Proverbios 4:5, adquiere sabiduría. ¿Cómo te puedo decir? Si algo le vas a pedir a Dios, esta es una buena petición. Adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Lo principal, yo creo que yo le puedo, después de esta predicación tengo ganas de sentarme con mi hijo de 10 años a enseñarle los proverbios. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará, ella te honrará. Desde el Antiguo Testamento vemos este deseo de Dios para su pueblo. Pero te quiero decir algo, si yo dejo el mensaje hasta aquí hoy, y te voy a hacer esta ilustración, si yo lo voy y lo predico en una sinagoga, ¿qué crees que me van a decir en una sinagoga? Amén. Porque todo lo que he dicho está en el Antiguo Testamento también. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que no sea solo un mensaje que te vayas, quiero ser más sabio? No. Que nosotros estamos informados por el Evangelio de Cristo Jesús. Esta predicación es cristiana, no solo es del Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que el mismo que nos quiere dar sabiduría allá en Proverbios es el mismo Cristo Jesús que no solo nos quiere dar sabiduría, sino que rescató al mundo no por la sabiduría de este mundo, sino que se hizo sabiduría por nosotros para escoger a lo necio para que nosotros hoy seamos sabios. Ese es el Evangelio, esa es la diferencia. No estamos hablando de moralismo, ni de bien portados, ni de buenas decisiones, nada más. Estamos hablando lo que dice 1 Corintios 1:18. Contempla el Evangelio, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, para ti y para mí, no es necedad. Es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, otra matemática, con la vista en lo terrenal, el mundo no conoció a Dios por su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. Esto es necedad para el mundo. Yo a veces a los no creyentes les digo a qué me dedico y dicen, está bueno si te gusta. No, creo que han sido como 8 personas que me han contestado eso. Qué bueno si te gusta ser pastor. Esto no se trata que me guste, es una necedad para el mundo. Pero esta predicación salva. Esta predicación te salvó a ti, me salvó a mí. La predicación de la cruz de Cristo, mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. Versículo 24, vamos a brincarnos unos versículos. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dios es el más interesado en darte sabiduría. ¿Por qué? Porque Él se hizo sabio. Él se hizo sabiduría por ti y por mí. Versículo 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Dios no salva PhDs. Dios no salva teólogos. No. Esta es nuestra descripción. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Amén. Qué bueno, porque aquí estamos nosotros. También Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero, amén, por obra suya. ¿Cómo es que la iglesia va a llegar a ser sabio? Por obra suya están ustedes en Cristo. Él es sabio, Él se hizo sabiduría y tú estás en Cristo.
el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Porque estás en Cristo, vas a crecer en sabiduría. Pídele a Dios que Él te la dará sin reproche. Él te la quiere dar. Él te salvó no de acuerdo a tu sabiduría de este mundo, sino a su sabiduría. Ahora, nuestra tercera y última pregunta: ¿cómo debemos pedirla? Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Muy concisa la respuesta. ¿Cómo la vas a pedir? Con fe. Y este versículo ha sido mal usado por el evangelio de la declaración de fe. Este es el famoso versículo: usted todo lo que quiera, pídaselo a Dios, pero no dude. Dé gracias como si ya lo recibió. No dice así. No es un cheque en blanco a cualquier petición. Este entra en una categoría. Este versículo se repite como 3 veces en el Nuevo Testamento, o similar, no igual, pero similar. Una es cuando Jesús dijo que todo lo que pidiéramos de acuerdo a su voluntad Él nos lo concederá. Otra es cuando Primera de Juan dice lo mismo, porque todo lo que pidan de acuerdo a mi voluntad les será hecho. Entonces, que nos está poniendo bien fácil Santiago la ecuación. De hecho, dicen que Santiago cita muchas veces el Sermón del Monte. Como dijimos, Santiago se cree que es el medio hermano de Jesús, está citando las enseñanzas de Jesús. ¿Qué son las cosas que nos dará el Señor si las pedimos con fe? Lo que esté de acuerdo a su voluntad. Y esto es una oración de acuerdo a su voluntad, porque el que es sabio va a vivir agradando a Dios. Entonces dicen, ni siquiera tengas duda. Probablemente ahorita tú estás oyendo, mis hijos, yo necesito tomar una decisión bien tremenda. ¿Qué hago? Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios temor. De hecho, hermanos, no sabemos ni ser maridos. Dice Pedro, vivan sabiamente con sus esposas. O sea que un marido piadoso debe de levantarse en la mañana y decir: Señor, dame sabiduría para guiar a esta mujer, a estos hijos que me diste. Imagínate si yo pienso que puedo venir a ser pastor de una iglesia en mi fuerza o en mi sabiduría. Créeme que he estado quebrantado, humillado, pidiendo: ayúdame a servir a mis hermanos, a guiar a mis hermanos. No hacemos lo que está de moda en otra iglesia o lo que más a mí se me ocurra, como dijo Nelson. No. ¿Qué tienes tú para este pueblo? Ese es mi caso. Pero tú necesitas pedir sabiduría para cómo ser un buen hijo, cómo ser una esposa que agrade a Dios, un empleado que agrade a Dios, cómo traer gloria a su nombre. Este no es un cheque en blanco, sino es uno de los versículos similares al de Primera de Juan, en donde Dios nos dice que Él nos dará todo lo que es de acuerdo a su voluntad. Primera Tesalonicenses nos dice claramente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Nos da algunas cosas que son misterio y otras cosas que son claras en la Biblia. Pídela con fe. ¿Cómo más debemos de pedirla? No ser inconstante, sino constante en todos los caminos. Aquí es donde yo creo, mis hermanos, que la mayoría de comentaristas relacionan esta parte con la parte de las pruebas del 1 al 4, donde nos dice que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Es decir, o ¿qué quiere decir? Que necesitamos sabiduría para vivir permaneciendo en fe cuando no entendemos las circunstancias que Dios nos da. La fe es mayormente tambaleada en las circunstancias difíciles. Tú puedes venir así en un viaje tranquilo de tu vida hasta que tu fe es probada, como le dijo el Señor a Pedro: Satanás te pidió para zarandearte.
Y te dice, mira, pide creyendo que Él te va a dar sabiduría. Pero esa sabiduría te va a ayudar a mantenerte creyendo. Muchas veces no entendemos sus propósitos, sus designios, sus pruebas, su voluntad. Pero todo lo que podemos decir es, tú eres sabio, yo no. Tú eres Dios, yo no. Si tu voluntad es esta prueba, dame sabiduría para vivir creyendo en ti hasta que tú me llames o tú vengas. Nunca vamos a tener los porqués, hermanos. O no siempre vamos a tener los porqués. Algunos de ustedes los van a descubrir. Me pasó esto por esto. Algunos otros no. Pero dice, no seas inestable como la ola del mar. No. Sé estable. Cimiéntate en sabiduría y en fe para lo que viene. Y quiero concluir el mensaje diciéndote esto. Seguramente una gran mayoría tienen esta pregunta: ¿cómo crezco en sabiduría? ¿Cómo crezco en sabiduría? ¿Es solo pedirla? Sí. El texto nos dice, pídela, Dios te la dará. Pero es buscarla como en el proverbio. Y la mayor fuente de sabiduría, hermano, no es el seminario bíblico, ni es la filosofía y psicología de este mundo, está en su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tú quieres crecer en sabiduría? Pide a Dios ser oidor y hacedor de su palabra. ¿Cómo lo sabemos? Dice que no seas como la ola del mar. Entonces, ¿qué te habla? Sé estable. Lee conmigo Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Quién es el sabio o cómo se crece en sabiduría? Su palabra. Afírmate en su palabra, pero no solo óyela. Cualquiera que oye mis palabras y las pone por obras será un hombre sabio. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos crecer en este tributo, hermanos? Pónganse de pie. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.